Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio aquí en su lugar de enseñanza y orientación de la palabra de Dios, el hermoso libro Tesoro para edificación de nuestras vidas. Ministerio Bíblico Vid Verdadera, este espacio de edificación espiritual constante, de sugerencias, compartir con ustedes distintas inquietudes. Para eso existe este espacio, para tener una vida recta, una vida llena de sabiduría, conforme lo manda este hermoso libro de instrucción, del cual tengo muchos testimonios y estas hermosas promesas que tiene la palabra de Dios, que las compartiremos en un momento dado, porque andamos por fe y por fe creemos, estamos convencidos de que la palabra de Dios siempre se cumple, siempre es real, porque Dios jamás puede mentir. Bienvenidos, Ministerio Bíblico Vid Verdadera. Espero se suscriban, las nuevas audiencias que nos ven, lo compartan con sus amigos, conocidos, y que esta no es palabra mía, es palabra de Dios. Simplemente soy un siervo del Eterno, del Padre Celestial, y siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para compartir esas buenas nuevas desde Ecuador al mundo, y así poder a muchas personas orientarlas y que conozcan la verdad de que nosotros con nuestro propio entendimiento no podemos llegar muy lejos ni lograr nuestras metas si Dios así no lo permite. Como lo dice Proverbios capítulo 16, versículo 1, podemos hacer muchos planes, pero Dios tiene la última palabra o la decisión. Y eso se cumple. Nosotros podemos trazar muchas metas, muchos anhelos justos de superación, pero que lleguen a realizarse, pues eso depende solamente de Dios. En esta ocasión quiero compartir un tema muy importante y que muchos desconocen, muchos lo saben a medias, otros no tienen pleno conocimiento de qué es lo que realmente dice la palabra de Dios con respecto a la salvación. ¿La salvación acaso la adquirimos cuando nacemos? Y muchos hemos venido de la iglesia tradicional vaticana, de las cuales respeto mucho sus creencias, sus creyentes, pero es obligación de un verdadero cristiano y que busca ser cada día mejor, como cada día me esfuerzo por serlo y procurar obedecer la palabra de Dios fielmente. Pues esa tradición y esa costumbre no es certera. ¿Por qué? Porque para ese acto de un nacer de nuevo espiritualmente, aquel que lo recibe, aquel que es bautizado, tiene que tener pleno conocimiento y discernimiento espiritual. Le antecede a esto haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal, como ya lo vamos a ver. Y no es por obras, no es por ser bueno, no es por hacer obra social, por constantemente colaborar con distintos eventos
de personas que puedan pasar momentos muy difíciles de calamidad, terremotos, enfermedades. No es por eso. No es tampoco por que a una persona se le dé muchas indulgencias, que eso será tema para otro episodio. No es así. Pero la salvación realmente está establecida por Dios en su santa palabra, en la Biblia. Y las condiciones para ser salvos están establecidas en la Biblia. La salvación se trata de ser rescatado de lo que se puede lastimar o destruir. Cuando alguien está en peligro y es rescatado, o está sufriendo o recibe alivio, dice que ha sido salvado. Pero la salvación cristiana se refiere a mucho más. Es la victoria en Jesús, la salud espiritual. Debemos recordar, aquí vamos a hacer una pausa, de que el ser humano está conformado por tres elementos. Es carne, este cuerpo, es alma y es espíritu. Y es justamente cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, lo acepta como su Salvador, lo acepta que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros, sin tener por qué hacerlo, y recibimos esa salvación por gracia. ¿Qué significa eso? Justamente que no tenemos ningún mérito, perdón, repito, no tenemos ningún mérito para ser salvos en lo absoluto. Es el infinito amor y la misericordia de Dios, que habiendo pagado ese precio por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario, vino a rescatar a la humanidad de ese pecado, de esa falta que fue adquirido por nuestros padres originarios, Adán y Eva. Entonces es por eso que vino a dar su vida, para darnos la vida eterna. Y le arrebató al maligno, además, el señorío que Dios le dio a Adán y Eva. Pero eso será tema de otro episodio. Pero la salvación cristiana se refiere a mucho más. Es la victoria que Jesús, como decía, hizo por nosotros, dándonos esa salud espiritual, ese regalo de vida eterna, porque la salvación es un don, es un regalo. No lo merecíamos, no tenemos ningún mérito, como les indicaba, para ser salvos. Solamente su infinito amor, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida como ese cordero vivo para darnos la salvación. Existe un relato en la Biblia al respecto, cuando se da un evento para esta salvación, estando un guardia filipense, quien cuando el apóstol Pablo, queriendo saber cómo recibir, le dice al apóstol Pablo cómo querer recibir la salvación, preguntándole sobre el destino, porque la salvación es una cosa, tener la salvación para acceder a la vida eterna. Es decir, no se puede tener la vida eterna, porque el Espíritu es eterno, sea para condenación o sea para salvación. Es entonces esta interrogante que le hace
el guardia filipense al apóstol Pablo. Saber cómo recibir la salvación. Y estaba preguntando cuál sería su destino, su fin eterno. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 30 a 31, perdón, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Pablo instruyó a hombres de la salvación eterna. Uno se podría preguntar, ¿de qué somos salvados? Ante todo somos salvados de la ira de Dios, ¿sí? La creación de Dios tendrá un fin, la tierra tendrá un fin, será destruida. Y es de esa ira a la que se refiere. Es decir, todos debemos entender que lo que el fin de la tierra, de la creación, va a tener un fin. No es una fábula, no es una metáfora, es una realidad. Muchos probablemente hasta se escuchan de ciertas personas que lamentablemente no conocen de la palabra de Dios y dicen, pero Dios no puede ser malo para destruir la tierra. Es la falta de conocimiento en la palabra de Dios quienes afirman aquello. Es por eso esta labor de servir por el llamado que el Señor Jesucristo hace en siervos como yo, para compartir lo que generosamente hemos aprendido y llevarlos a muchas personas que tienen dudas e inquietudes y no conocen de las Sagradas Escrituras. Entonces, asimismo, nos dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, en el que cita justamente las consecuencias del pecado, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Vivir en pecado, vivir cometiendo errores, que es eso, vivir teniendo una vida insensata, va a llevar a todos esos excesos, sea alcohol, drogas, placeres de la carne, van a tener consecuencias de muerte. Y si no es salvo justamente una persona, no ha aceptado al Señor Jesucristo hasta sus últimos momentos en que está agonizando, pues lamentablemente tendrá la condenación eterna. Dice este capítulo del libro de Romanos, del apóstol Pablo, escrito a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, esa generosidad que nos da Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, que es el Salvador de la humanidad, siempre que sea aceptado como tal y obedecer su palabra, obedecer el Evangelio, ser transformado y hacer su voluntad para bienestar de nuestra vida espiritual, transformación de nuestra vida y de nuestra manera de pensar. Específicamente la salvación es ser salvado de la ira de Dios como manifestado contra el pecado. Asimismo, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, que escribe esta carta
a los romanos en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, mucho más ahora que habiendo sido justificados para quienes hayan aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Mas ahora que han sido justificados por su sangre, por esa preciosa sangre, por la cual limpia de todo pecado, y es el precio por el que compró a la humanidad dando su vida, los que somos salvos. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Porque Jesucristo dice en el Evangelio que nadie intercede al Padre sino por Él. Él es el único puente, camino. Por eso dice en su palabra también que nadie intercede al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Y viviendo en pecado, Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, el ungido, para darnos la salvación, para poder ser salvos y reconciliarnos con el Padre eterno y darnos la vida eterna. Asimismo, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, perdón, primera de Tesalonicenses capítulo 5, ¿sí? Versículos 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En esta vida tenemos que valorar de que la salvación se la recibe en esta vida y solamente hay una sola oportunidad para ello. Y la recibimos gratuitamente porque es un don, es un regalo, como está escrito en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, y dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por creer. Esto no de vosotros, pues es Dios, es don de Dios, es un regalo. Esta pregunta sencilla, pero profunda, es la pregunta más importante que se puede hacer. ¿Cómo puedo ser salvo? Se refiere a dónde pasaremos la eternidad después de terminar nuestras vidas en este mundo. No hay ninguna cuestión más importante del destino eterno. Y esta ilustración es muy importante, la que voy a compartirles, que está en el libro de Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, que nos habla de el rico y Lázaro. Esta ilustración muy importante que nos dice de que había un hombre rico, vestía de púrpura y de lino fino, y cada día tenía un banquete de lujo, de esplendidez. Y había llegado un mendigo llamado Lázaro, perdón, que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas de Lázaro. Y aconteció que murió este mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el infierno, alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: Tienen, óiganlo. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjense ustedes, la oportunidad que tuvo el rico, y el que pudo compartir sus riquezas o la alimentación a Lázaro, y estaba enfermo en su cuerpo por llagas, y no lo hizo, no compartió con él, ni fue solidario. Pero en esta vida todos pueden tener muchas riquezas, pero el día de su muerte nadie se la va a llevar. En este caso, el rico, envanecido en su riqueza y en su poder, y en vestimentas tan finas, no pudo salvarlo sus riquezas. Y llegó al seno de Abraham, que era en las profundidades de la tierra. Y llegó al lugar de tormento, porque no fue salvo. Esta ilustración es profunda y de mayor tiempo para explicarla, pero nos deja claro esta ilustración dada en el libro de Lucas, que es en esta vida, esta es la oportunidad para ser salvos, aceptar ese regalo precioso de nuestro Señor Jesucristo dado con su vida muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre por nuestras maldades, nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, y poder acceder de esa salvación, aceptar a nuestro Señor Jesucristo para poder acceder a la eternidad. Esta ilustración, esta orientación, el conocimiento a través de la palabra de Dios, espero que sea de mucha reflexión para muchos de ustedes, quienes llegue la palabra de Dios como llega, conforme Él ha enviado, y quienes lo servimos para compartirla, para la salvación y la vida eterna de muchos, probablemente quienes nos están viendo y no conocen la palabra de Dios, y probablemente acuden a
distintos lugares de los cuales por tradición, por costumbre, lo siguen haciendo, como probablemente muchos de nosotros también lo hicimos en su tiempo. Pero cuando conocimos la verdad se nos cayó la venda, la luz espiritual para nuestra vida diaria. Y es por eso que a través de este espacio no es palabra mía, es palabra de Dios la que la comparto con todos y cada uno de ustedes. Si quieres saber más qué es ser salvo y llegar de esta vida en cualquier momento a morir, porque no sabemos cuándo, dónde vas a pasar la eternidad, déjame en los comentarios y con mucho gusto te responderé tus inquietudes y te diré cómo ser salvo y todas tus inquietudes. La palabra de Dios no es religión, la palabra de Dios es su voluntad escrita para obedecerla y tener éxito en nuestra vida. Cambiar nuestra mentalidad y nuestro corazón a través del conocimiento de su santa palabra. Les envío inmensas bendiciones a todos los que nos están viendo y espero lo compartan con todos sus contactos, amigos y conocidos. Se suscriban a este canal, le den me gusta y así más personas y ustedes mismos sean notificados de nuevas enseñanzas y nuevos contenidos que estaremos preparando. No se olviden, suscríbanse a este canal, denle me gusta y compártanlo con todos sus amigos y conocidos. Que esta información sea útil, así como para ustedes, para otras personas. Bendiciones a todos.